lo que vamos a hacer ahora es, les voy a presentar dos videos que he encontrado bien interesantes sobre precisamente botulismo y tétanos. Entonces les propongo, vamos a ver y en base a eso vamos a discutir, porque si no han estudiado, además de Román, ¿alguien más ha logrado ver algo que sea producido? Luis Felipe. Sí, doctora, yo también he logrado ver el video que me dejó de Clostridium. Ya, a ver, ¿les quedó completamente claro por qué bacterias producen los cuadros clínicos que producen? A ver, David, John, vamos con ustedes que han visto. Si tuviéramos que resumir, ¿cómo podríamos resumir lo que es tétanos? Simplemente sería, o sea, su definición en sí. Claro, ¿qué entendimos? O sea, si alguien le preguntara, ¿qué es tétanos para usted? Es una enfermedad característica de rigidez muscular, a diferencia de botulismo, causada por una neurotoxina. Ya, o sea que podríamos decir que es una intoxicación. Eh, sí, Infección. si hablamos del medio de infección, sí. Ya. Luis Felipe, para usted, ¿qué sería un botulismo? Para mí, un botulismo sería una enfermedad producida por la bacteria Clostridium botulinum que produce una neurotoxina botulínica que va a causar la parálisis de músculos. Más o menos siguiendo la lógica de lo que les he preguntado. Y les decía, entre otras, estoy partiendo de la enfermedad, si se fijan, después vamos a describir a las bacterias y demás. ¿Qué encuentran en común y qué diferencias se encuentran entre la patogenia de Clostridium botulinum y Clostridium tetani? ¿Quién me dice? Estoy partiendo por la pregunta 3. Luis Felipe. Como similitudes, yo puedo encontrar que tanto el Clostridium botulinum como el tetani van a producir toxinas, es decir, estas dos enfermedades van a ser causadas por una bacteria que produce toxinas y como diferencia está cómo van a actuar estas toxinas en el cuerpo. En el caso del Clostridium, en el caso del botulismo, va a bloquear la liberación de un neurotransmisor. Entonces, por eso es que va a resultar una contracción muscular sostenida. Pero el tétanos va a estar dado por otros medios, por un medio diferente. Ya, pero a eso quiero llegar. ¿Les quedó claro cómo actúan las toxinas? Es que es bien interesante que partamos de eso para poder desarrollar el resto de la clase que son, cómo son, qué otros factores de virulencia, características microbiológicas, de diagnóstico, etc. John, ¿quiere aportar algo? Porque creo que nadie más, o alguien más quiere aportar, porque no estoy solo con los dos, pero son los que hablan. Tanto botulismo como tétanos, dos enfermedades que tienen similitud. Están ocasionadas por el mismo género de bacterias, Clostridium. La característica de estas bacterias, además de ser bacilos, es que son muy sensibles y por esta sensibilidad es que pueden formar esporas y por estas esporas es el medio de transmisión. Y estas esporas, la característica es que son resistentes y estas desarrollan toxinas que actúan de forma diferente para ocasionar tétanos, rigidez y ocasionar botulismo, flacidez a nivel muscular. Ya, si se fijan, al tratar de encontrar semejanzas y diferencias, ya hemos explicado las características microbiológicas de los agentes etiológicos. El género Clostridium, bacilos, gram positivos, anaerobios estrictos, y que tienen la capacidad de formar las esporas. Y son las esporas las que van a permitir la diseminación de las mismas. Entonces, lo que yo les propongo, he encontrado dos videos que me parecen bien interesantes, que nos terminan de explicar cómo funcionan los factores de virulencia, para que después veamos el resto de las características. Así que les voy a pasar, he encontrado y me pareció bien interesante, van a ver. Esperen un segundito.
Ya, primero en la parte teórica les di... no, esperen un segundito. Sí, ahora sí. Es que estoy con dos archivos abiertos y uno está así y el otro no. ¿Saben por qué hago esto? Porque no tiene sentido volver a repetir lo que está en el video. Entonces, me pareció interesante esto. Me confirman si ven, porfa. ¿Se ve? Sí se ve, doctora. El video habla por sí solito, van a ver. Y van a ver cómo voy a cortar mi audio. Quiero que vean y luego discutimos lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, doctora. Se fijan que el video habla por sí solo, por si tenemos alguna duda de lo que se les ha explicado en la parte teórica. Me gustó porque es bien objetivo, o sea, es bien didáctico el video, como para mostrarles qué es lo que hace. Dentro del proceso de contracción muscular, lo que hace es inhibir la liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, la manifestación clínica que va a ser una parálisis flácida. No va a haber contracción muscular.
Y de ahí todos los signos y síntomas que hemos observado. Ahora les voy a mostrar un poquito como un complemento de la otra forma de... déjenme que pase un ratito. De la otra bacteria, que se van a fijar que también actúa a nivel de las placas neuromusculares, pero tiene un efecto contrario, porque en este caso va a haber una contracción del músculo y no va a haber una relajación del mismo. Entonces vamos a comparar y luego vamos a discutir. Perdón, yo levanto la mano. Ah, sí, al principio no se veía, pero ahora ya se ve, doctor. Ya, perfecto. Voy a cortar.
Ya, después de haber visto con más detalle, ahora sí podemos identificar más claramente cuál es la diferencia del mecanismo, o sea, y qué se diferencian los mecanismos, o cuál es la diferencia entre los mecanismos de acción de los dos tipos de toxina. ¿Quién me dice? Alan. A ver, Alan, ¿nos puede mencionar qué diferencia se encuentra si analizamos el mecanismo de acción de la toxina tetánica y la toxina del botulismo? Hola, ¿me están oyendo? Irineo. Doctora, buenas tardes. Yesenia, buenas tardes. Yo he podido identificar lo que es en la toxina botulínica, que vamos a tener principalmente lo que es una parálisis y una pérdida del tono muscular, lo que va a ocasionar en la persona dificultad para tragar y hablar, mientras que lo que es en la toxina tetánica se va a caracterizar más por lo que es la rigidez muscular, no así la pérdida del tono muscular, sino la rigidez. No hay parálisis como tal, sino hay una contracción rígida muscular y va a ser persistente. ¿El sitio de acción de ambas toxinas es exactamente el mismo? ¿Quién me dice? Luis Felipe. No, doctora, en la toxina botulínica el sitio de acción va a ser la neurona motora, impidiendo que libere neurotransmisores, y en la toxina tetánica el sitio de acción va a ser las interneuronas, interviniendo que tengan el control fisiológico que tienen sobre las motoneuronas para que no se disparen constantemente. Las inhibidoras. Y se ha fijado que la toxina, la forma en que llega la toxina también varía. Porque en el caso de la toxina del tétanos, va de forma retrógrada hasta el punto de acción para ir a afectar a las terminaciones nerviosas que liberan los inhibidores del proceso de contracción, o sea, los neurotransmisores inhibidores. Para que veamos un poquito más, o sea, lo siento si solamente veo esto, sé que no todos han estudiado, pero con que entendamos esto, vamos a ir hacia atrás para revisar el resto del temario. Hay un video más que he encontrado que me gustaría que vean, que nos explica un poco mejor, o sea, nos resume, digamos, el mecanismo de acción precisamente un segundito, de la tetanospasmina. Ese más les voy a pasar, este es cortito. ¿Se ve? Sí, doctora. Tetanus is a very painful disease in which muscles contract continuously and involuntarily. Normally, skeletal muscle contracts based on signals from inhibitory and excitatory neurons. In this example, an excitatory neuron in the spinal cord fires, releasing excitatory neurotransmitters onto a motor neuron. The motor neuron fires, sending a signal down its axon, and stimulates a muscle fiber to contract. Signals from excitatory neurons are often combined with signals from inhibitory neurons. The two competing signals may cancel each other out, reducing the number of excitatory signals that reach the muscle fiber, and thereby modulating the force of muscle contraction. In the diseased state, inhibitory neurons fire, but they fail to release their neurotransmitter molecules. The excitatory neurons, therefore, act unopposed, resulting in muscle spasms that are characteristic of tetanus. Tetanus is caused by a gram-positive spore-forming bacillus called Clostridium tetani. C. tetani spores are commonly found in soil and enter the body through wounds.
Necrotic tissue provides the anaerobic environment required for germination. Growing vegetative cells release a potent exotoxin called tetanospasmin. Tetanospasmin binds to receptors at the ends of motor neurons. The cells internalize the receptors, with the hitchhiking toxins attached, and transport the material in a retrograde fashion up the long axon and into the cell body within the spinal cord. The toxin is then deposited outside the cell, where it binds to receptors on inhibitory neurons. The inhibitory neuron takes up the toxin by endocytosis, creating an internal vesicle with the toxin inside. The toxin consists of a single polypeptide that has been cleaved in two, with the two parts held together by a disulfide bond. Inside the cell, the vesicle becomes acidified, and at the low pH, the disulfide bond breaks. Part of the toxin behaves as a pore that allows the other to enter the cytoplasm. The neuron contains synaptic vesicles full of neurotransmitter molecules ready for release outside the cell. In response to a neural signal traveling down the axon, the vesicles use vesicle-associated membrane proteins, or VAMPs, to bind to other proteins on the plasma membrane, triggering membrane fusion. The tetanus toxin is a protease that cleaves VAMP. Therefore, when the next neural signal arrives, the synaptic vesicle will not be able to fuse with the plasma membrane. The excitatory neuron will act unopposed, resulting in excessive nerve signaling to muscles. The activity of the toxin ultimately causes the victim's back to arch, while the arms flex and legs extend. The patient remains locked this way until death, which can result from asphyxiation. ¿Qué les pareció? Ahí sí que es el resumen del anterior video, cómo actúa específicamente sobre las neuronas inhibitorias. Y llega por un proceso retrógrado a partir de la misma masa muscular donde las bacterias se han multiplicado, han generado la toxina, y de esta manera se va a tener un cuadro clínico que se caracteriza por contracciones tan fuertes que a veces hasta produce ruptura de huesos, daños por la contracción severa a la que da lugar la toxina. Ahora sí, ¿nos quedó claro? Sí, doctora. A mí, la verdad, no sé si les ha gustado los videos, pues los encontré. Los otros tenía, pero me gustó, este último que encontré recién. A ver, déjenme ver, estaba aquí. Si respondemos entonces brevemente las preguntas, lo que quiero les decía esta mañana a sus compañeros cuando ya empezamos a ver la parte de sistemática, es que podamos partir, por ejemplo, de las enfermedades, y a medida que ustedes encuentran las semejanzas, diferencias y demás, van a crear, o sea, van a aprender algo, ¿no? No quiero que vayan a memorizar tablas o páginas, etc. Ahora, volvemos a la pregunta que me parece central para ver botulismo y tétanos. ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran, no solamente ahora de la patogenia, entre el tétanos y el botulismo? ¿Quién me dice? Si no han leído, por lo menos lo que han aprendido hoy día. John. Teniendo en cuenta su patogenia, la forma en la cual actúan estas bacterias, es que la persona ingiera de alguna u otra manera a las esporas en alimentos contaminados o directamente heridas. En el caso del... Esa es la forma de ingresar, ¿no es cierto? Sí. Primero, ¿tienen la misma puerta de entrada? Sí, se podría decir que sí, ambos por heridas, ambos por alimentación. Ya. ¿Qué más? Aunque el tétanos es más por heridas, ¿no? El botulismo sí le creo, puede ser por contaminación de heridas o por vía digestiva. ¿Qué más?
Sería una vez ingerido, las esporas de estas bacterias se desarrollan. Va en- Vamos a hacer un punto, vamos a parar ahí un poquito. La pregunta es, ¿en tétanos ingresan las esporas? ¿Falso o verdadero? no, en ahí falso. No, en el tétanos, ¿qué es lo que entra? ¿Entran las bacterias como forma vegetativa o las esporas? En tétanos entra solamente esporas. Esporas. Y en el caso del botulismo, En el caso de botulismo, también entran las esporas, pero aún así también pueden entrar también las bacterias, porque ambos son lábiles, ambos son... eso van a ir diferenciando. Eso les estoy poniendo como punto de partida para que cuando estudien, empecemos con lo que acabamos de ver. Tenemos dos cuadros clínicos, uno donde las bacterias pueden estar en el suelo y entran las esporas, estamos de acuerdo, a través de una herida. Y ese es Clostridium tetani. Pero tenemos el otro cuadro clínico donde no entran las esporas, les cuento, ni entran las bacterias. ¿Qué es lo que uno consume? Las toxinas. Las toxinas. Luis Felipe quería decir algo. Sí, eso, doctora, quería decir que en el botulismo lo que entran son las toxinas. Ya. Por lo tanto, las fuentes de infección son diferentes. ¿Por qué creen que el tétano se asocia con metales o punzantes o cortantes? Por ejemplo, clavos y más oxidados. ¿Será que la oxidación tiene algo que ver con el tétanos? Por la característica lábil de la bacteria. O sea, busca un ambiente que no sea, es anaerobio y donde haya poca oxidación, o sea, perdón. A eso quería llegar. Fíjense, ¿cómo una bacteria tan lábil, que es súper sensible a lo que no, puede estar en la tierra? Luis Felipe. Sí, doctora, tiene que ver la oxidación porque según lo que hemos visto en el video, la espora del tétanos va a liberar las bacterias una vez que se encuentre en un ambiente anaerobio. Entonces, mientras está en un clavo oxidado, que la oxidación se da por el oxígeno, va a estar en un ambiente aerobio. Entonces, las bacterias no van a salir y se van a conservar en forma de espora, que es la forma infectante. Ya, eso es lo importante, ¿saben? Uno de los factores de virulencia, yo creo, más importantes de estas bacterias son precisamente las esporas, que permiten mantener toda la estructura o el material genético listo como para que cuando hayan condiciones ambientales adecuadas recién pasan a la forma vegetativa. O sea, fíjense, estamos yendo primero con tétano. Se asocia, ¿por qué se asocia con metales o con clavos, o sea, materiales que sean cortopunzantes? Porque si uno se corta o se pincha, va a haber una rotura de continuidad y las esporas van a ingresar. ¿Qué pasa si esa herida no es bien tratada? Si no la cuidan bien, si no se trata desde un principio, si no se hace una limpieza quirúrgica, etc. ¿Qué creen que va a pasar si seguimos la secuencia? Felipe, Luis. Si no se trata la herida, doctora, entonces no se van a eliminar las esporas y las esporas van a terminar liberando la bacteria que produce el tétanos. Y también, si no se trata la bacteria, no solo puede haber una infección por Clostridium tetani, sino por cualquier otra bacteria que se encuentre sobre la piel. Exactamente, puede haber una mezcla de bacterias. Si no tratan bien, ¿qué van a obtener al final? Tejido necrótico. Si tienen tejido necrótico, van a tener menos circulación, menos oxigenación. Esas condiciones generan un estado de medio ambiente, mejor dicho, con un potencial de oxidorreducción bajo. ¿Y qué hace eso? Favorece a que estas esporas pasen a la forma vegetativa. Y esa forma vegetativa genera las toxinas. Y esas toxinas, de manera retrógrada, van a llegar hasta las neuronas que son inhibitorias, o sea, las que van a liberar los neurotransmisores inhibidores. Y da todo lo que hemos visto. Comparemos ahora con botulismo. ¿Por qué los estamos comparando? Porque son primas hermanas.
tienen características comunes que vamos a ver. Entonces, en el botulismo, fíjense dónde está la bacteria, de dónde uno puede contraer esa enfermedad, por qué uno puede, dónde puedo encontrar la bacteria y las toxinas. Yesenia. La principal vía va a ser la ingestión de alimentos contaminados, doctora. No decía que- ¿Dónde están esas bacterias? En el ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden estar contaminando alimentos. Perdón, ¿alguien quería hablar? Yesenia, ¿quería decir algo? Nomás yo les estoy poniendo al inicio de la película, para que después cuando estudien todo el capítulo y vean todas las características y todo, no les sea aburrido. Si ustedes parten de esto, con ese razonamiento lógico, van a ver que el resto de toda la información ya viene por añadidura. Si ustedes tienen entonces esta bacteria, Doc, ¿qué puede estar contaminando alimentos? Vegetales, por ejemplo. Y ustedes saben que, que esta bacteria estará en forma vegetativa ahí en el suelo junto con algunos alimentos. ¿Podrá estar así como Clostridium botulinum? Irineo, ¿qué piensa? Hemos dicho que son bacterias anaerobias obligadas. ¿Ustedes creen que puede estar feliz la bacteria ahí en los alimentos? No, doctora. No. No. Yesenia, ¿bajo qué forma va a estar? Doctora, yo creo que como son anaerobias, entonces por eso nos dice que van a estar en enlatados o en conservantes. Si estos enlatados están, por ejemplo, mal sellados o alimentos empaquetados. A eso quiero llegar, Yesenia, porque tenemos en la teoría, dice, no, está asociado con enlatados, pero quiero que sigan la lógica. Estas bacterias pueden estar contaminando alimentos. En los alimentos están como esporas, porque no pueden estar en la forma vegetativa. O sea, la forma vegetativa es demasiado lábil al oxígeno como para estar así como tal. Entonces, ese es su mecanismo de protección. Forman esporas. Ahora, imagínense que agarren esos alimentos, los envasen y los cierren herméticamente como se hace las conservas. Por eso esta bacteria está muy asociada a intoxicaciones con conservas caseras. A ver, agarren ese alimento, métanlo a una conserva, cierren bien y eso se somete a un procedimiento. Si es industrial, ese procedimiento está controlado, pero si es casero, ¿qué hacían las abuelitas antiguamente? Ahora creo que ya no se hace mucho. Se agarraba esas latas o esos envases bien cerrados y los metían en baño María. Pero no alcanza una temperatura suficiente como para eliminar esas bacterias. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes fueran Clostridium botulinum? Van a estar en un ambiente con nutrientes y bajo anaerobiosis, en un enlatado, un envase completamente sellado, ¿sí o no? Entonces, encuentran condiciones óptimas, tienen anaerobiosis, potencial de oxidorreducción bajo, ¿y qué va a hacer? Se va a transformar en una bacteria, va a pasar a la forma vegetativa, o sea, un bacilito. Ya no va a ser solo una espora que tiene el material genético, sino una célula con toda su maquinaria funcionando. Y obviamente si se multiplican, ¿qué van a generar? Van a empezar a producir lo que saben, las toxinas. De todo lo que producen van a estar las toxinas. Y por eso en el video, si se fijan, ¿qué nos muestra? Si ustedes van, abren esa conserva y se la comen, lo que va a ingresar son las toxinas. No, o sea, nuestro sistema inmune va a protegernos a nosotros de las esporas. O sea, nosotros podemos comernos las esporas. Si somos inmunocompetentes, las esporas van a ser eliminadas, no llegan a germinar. ¿Entienden la lógica? A excepción de los niños menores de 1 año, que tienen un sistema inmunológico muy inmaduro todavía. Yo les había puesto una pregunta, a ver, vamos a ver si la respondieron. Decía, ¿por qué? Déjenme ver. Si han visto las preguntas, ¿por qué se recomienda no dar miel a niños menores de 1 año? ¿Cuál era la respuesta? Felipe, Joan.
La respuesta es justamente, doctora, que no se aconseja darles miel porque la miel podría estar, si no es tratada de forma correcta, podría estar contaminada con Clostridium botulinum. Y como el sistema inmune del niño no es lo suficientemente fuerte para combatir la infección, se podría infectar con esta bacteria y llegar a un cuadro severo. ¿Y saben qué? La bacteria en forma de esporas. Uno puede tener miel, por ejemplo, por la naturaleza de la misma miel, de donde se obtiene que el polen, que no sé qué, que no sé cuánto, puede estar contaminada con las esporas. Si uno como adulto se come las esporas, no le pasa nada. Pero si las esporas entran al intestino de los niños, ahí pasa a la forma vegetativa y ahí se generan las toxinas. ¿Se entiende? Sí, doctora. Y es por eso que en la presentación ustedes van a tener, hay una diapositiva, me acuerdo que les he puesto, donde están los tipos de botulismo. En el botulismo, así muy brevemente, si se fijan aquí, ¿qué enfermedades son producidas? En general podemos hablar de una intoxicación alimentaria, de un botulismo de herida y un botulismo de lactante. Esa es la diferencia, porque aquí se ingieren las esporas, esa pasa a la forma, germinan, se multiplican, producen las toxinas en el colon y eso es lo que determina el cuadro clínico. En cambio, en la intoxicación alimentaria, como dice aquí, se fijan, las esporas están en el alimento, germinan, se multiplican y la toxina es la que se ingiere y la produce la enfermedad. Eso es lo que acabamos de analizar, es más o menos lo que nos explica acá. Y después ustedes ya pueden analizar las características. ¿Qué tienen en común entre los, qué tienen en común los Clostridium botulinum y Clostridium tetani? Ya hemos visto diferencias. Lo común es una cosa que hemos dicho, patogenia, los dos, su patogenia está determinada por producción de toxinas. La diferencia, cómo funcionan las toxinas. Ya. ¿Qué semejanzas más se encuentran entre esas bacterias? Luis Felipe. Ambas bacterias son bastante lábiles al oxígeno y no van a encontrarse en forma de espora cuando se encuentran en un ambiente con oxigenación, con un potencial óxido-reducción alto, y se van a encontrar en forma de bacterias cuando este ambiente tiene menor potencial de óxido-reducción. Y ambas bacterias van a inhibir una neurona. El Clostridium va a inhibir a la neurona motora, va a evitar que se liberen los neurotransmisores, y el tetani va a inhibir las interneuronas para evitar que éstas liberen neurotransmisores hacia la motoneurona. Los neurotransmisores inhibidores, ¿no es cierto? Pero además ya podemos ir hacia adelante y ya podemos ver las características comunes, no solamente estos dos, sino al resto. Y entonces empieza la presentación precisamente con eso. Bacilos son gram positivos, todos forman esporas, son bastante lábiles al oxígeno, son anaerobios obligados. Se pueden clasificar porque pueden fermentar hidratos de carbono, pueden digerir proteínas, pero en base a estas características también se las puede diferenciar porque no van a ser los mismos. Y sintetizan toxinas. Si se fijan, toditos estos Clostridium, tetani, botulinum, hoy día hemos hecho un análisis de estos dos, tetani y botulinum. Pero también si ustedes van leyendo y en la presentación les pasamos, la Clostridium perfringens difícil también produce toxinas. Y así van a ir revisando qué es cada uno. Esto es lo que hemos resumido, si se dan cuenta qué es lo que va sucediendo. El botulismo infantil y el botulismo simplemente, como después se analizan a las bacterias, ya lo que es importante y que tienen que ver acá son las toxinas. ¿Qué clases de toxinas se ha visto en Clostridium botulinum? Esto que tienen en la presentación así, en el video se ve mucho mejor en los dos videos. Igual les voy a pasar creo que no les he puesto en plataforma los videos, el link para que lo vean. Y en todos los casos se les explica cuál es la clínica y obviamente un poco de la epidemiología, dónde está, cómo se infecta y demás. Y siempre vamos a ver en cada uno de ellos, por ejemplo, el diagnóstico. El diagnóstico aquí es importante, el clínico. Se puede aislar el microorganismo, pero siempre que hablemos de estos microorganismos que producen toxina,
para confirmar el diagnóstico es importante hacer una detección de las toxinas. Y ahí les ponía un ejemplo del método de neutralización, que es un método de laboratorio que les permite confirmar que la causa de la enfermedad ha sido la toxina producida por la bacteria. Porque en muchos de los casos está la bacteria, pero no necesariamente produce la toxina. Como se trata, siempre que hablamos de estas enfermedades, la antitoxina es fundamental, o sea, anticuerpos que vayan a bloquear a la toxina. Les estoy mencionando así porque quiero que al momento de estudiar establezcan estas asociaciones más que ir al cuadro y grabarse de memoria alimentos y no sé qué, y la temperatura. Establezcan esas relaciones, ¿ya? Y en el tétanos se les ha pasado algo similar. Ya hemos partido de lo que era el tétanos, cómo funciona, que lo más importante es lo que es su patogenia. Y después de eso vamos a ir viendo las puertas de entrada. Esto, toda la explicación que está en los videos es lo que tienen ustedes aquí, las manifestaciones clínicas que estén estrechamente relacionadas con esta. Y después tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Lo que es el diagnóstico y la prevención. De todos estos, siempre analicen cada vez que tenemos un género cuáles se pueden prevenir con vacunas. Una de las formas de vacunación más importante, de prevención más importante es la vacunación, pero no en todos los casos. En todos los Clostridium, frente a todos los Clostridium, frente a cuál de los Clostridium que han visto, mejor dicho, hay vacunas. Hagan ese ensayo cuando lean. Aquí, por ejemplo, Luis Felipe, John. Clostridium tetani. Clostridium tetani, ¿no es cierto? En nosotros existen otras formas de prevenir, hay otros factores de riesgo. Muchas de estas bacterias están formando parte, son cosmopolitas, o sea, están en muchos lugares, muchas viven en el tracto intestinal, muchas tienen semejanzas, por ejemplo, en Clostridium perfringens con un botulinum que pueden ingresar por vía digestiva. Más o menos se estudian así, o sea que esta clase más que ir a responder la pregunta para aprenderse de memoria es orientar el estudio de estos capítulos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a llegar hasta ahí, chicos, porque ya estamos sobre la hora. Luis Felipe. Doctora, ¿por qué razón tenemos vacuna contra el Clostridium tetani y no tenemos vacuna contra el Clostridium difficile? A ver, el Clostridium tetani, ¿por qué la explicación está en la patogenia? ¿Por qué tenemos vacuna? Vámonos primero contra el Clostridium tetani. A ver, piensen, ¿por qué podemos tener la vacuna? Vamos más atrás, Luis Felipe. ¿De qué estará hecha la vacuna contra el Clostridium tetani? De algún epítopo que produzca anticuerpos en base a la misma bacteria, en base al Clostridium tetani. En general está bien, pero puntualmente ¿de qué estará hecha, John? En general la respuesta es correcta. Tiene que ser un determinante importante que nos permite generar una respuesta que permita o que prevenga la enfermedad. Ya. John, quería decir algo. No sería de un epítopo, porque la bacteria no está causando en sí la enfermedad, está causando la toxina. Entonces tiene que ser una vacuna, en este caso el Clostridium tetani, relacionada a la toxina, un toxoide. La respuesta está ahí. La toxina contra Yesenia. Doctora, yo había revisado que como está compuesta la vacuna iba a ser del toxoide, como ha dicho el compañero, el tetánico, pero inactivado. Exacto. La vacuna contra el tétanos es la toxina de Clostridium tetani inactivada, que le han puesto sus coadyuvantes y demás, pero al final lo que nos inyecta es la toxina. Y tiene lógica, a ver, piense, si yo logro que un individuo forme anticuerpos que bloqueen la toxina, ¿qué voy a lograr? Que si entra la bacteria, si genera la toxina, tiene anticuerpos que van a neutralizar a la toxina antes de que lleguen a su sitio de acción, ¿no es cierto? O sea, encontrar los determinantes antigénicos que permitan la protección no ha sido tan difícil. ¿Por qué? Porque la que causa la enfermedad fundamentalmente es la tetanospasmina. ¿Sí o no?
Si yo bloqueo la tetanospasmina, voy a impedir que haya enfermedad. Esa es la vacuna. Pero, ¿qué pasa con Clostridium perfringens? ¿Cuáles son sus factores? A ver, voy a pasar. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene? Hello. ¿Me están oyendo o me salí? Sí, doctora, se lo escucha. En el Clostridium perfringis igual van a ser enterotoxinas. Pero son varias. A ver, fíjense, en Clostridium tetani no ha sido tan complicado porque se han descrito dos fundamentalmente, la tetanospasmina y la tetanolicina. Pero se ha encontrado que bloqueando la tetanospasmina pueden ustedes impedir la enfermedad. Pero miren, el Clostridium perfringens es más complejo, porque este puede producir primero múltiples cuadros clínicos, no produce algo tan puntual como sucede, por ejemplo, con Clostridium tetani. Si ustedes analizan todos los cuadros clínicos que produce, puede, además de eso, producir infecciones mixtas, porque hay anaerobios mezclados con otras bacterias y tienen, fíjense, de la capacidad de producir varias toxinas. Y además hay diferentes tipos dependiendo de las toxinas. Y no solamente las toxinas actúan dentro de la patogenia, también un grupo de enzimas. La neuraminidasa, colagenasa y la uronina, ¿qué hacen eso? Destruyen células. Entonces, ¿cuáles serían los determinantes antigénicos importantes que tendríamos que bloquear? ¿Pareciera fácil o no? Son varios, ¿no, doctora? Entonces sería generar inmunidad contra todas estas enzimas y todas estas ¿Y toxinas. cómo puedo bloquear todas las enzimas? Una colagenasa, la hialuronidasa, muchas de estas lo que hacen es destruir completamente células, producen necrosis, producen destrucción celular. Entonces, ¿cómo puedo bloquear solo uno? Ha sido bien difícil que consiga una vacuna. Compare con Clostridium tetani. En Clostridium tetani bloqueo la toxina más importante y pido la formación, o sea, que se genere el cuadro clínico. En cambio, la patogenia de Clostridium perfringens es más compleja, porque no depende de una toxina, depende de una serie de toxinas. Por eso en la presentación van a ver, por aquí tengo las toxinas que produce, miren. Las toxinas que produce Clostridium perfringens son varias, la alfa, beta, epsilon, iota, las enterotoxinas, y cada una hace algo. Destruyen células, eritrocitos, por eso que producen procesos necróticos, producen enteritis necrotizante, y por ahí tengo las enfermedades, les he puesto, miren, celulitis, mionecrosis, enterocolitis, porque es el conjunto de la actividad de toxinas y enzimas la que determinan destrucción de tejido en el caso de Clostridium perfringens. ¿Se entiende? Sí, doctora, muchas gracias. Ay, a ustedes, porque así es más bonito dar clases que repetir como loro lo mismo, ¿no creen? Yo creo que si ustedes parten con ese razonamiento, a ver, estudien, van a ver que es mucho más lógico. Y no es tanta memorización, sino tiene más coherencia lo que están formándose, los conocimientos que están creando en realidad. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ya, nos vemos la siguiente semana, a ver si tenemos una clase para completar algunas cosas que nos faltan. Las clases se nos hacen cortas, pero eso hemos subsanado con los videos que se les está subiendo de la clase entera. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Que estén bien, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.